Pero nos quedaba uno, que era el presidente de honor, que sigue siendo don Juan Luis Cebrián, que fue liquidado este año. Fue el último que quedaba. Él estaba presidente de honor, también publicaba una tribuna de Pascuas a Ramos que le publicaban, yo creo, intentando hacerle poco caso. Yo creo que la España que representa la actual clase política y el actual Parlamento es una especie de superestructura que está ahí, que puede estar uno más o menos de acuerdo con unos o con otros, pero creo que España es un país mucho más pujante, mucho más moderno, mucho más moderado, mucho más conviviente que lo que estamos viendo en el Parlamento. Muy anti-Sánchez también, que es la clave de todo este grupo. Una sorpresa agradable en este caso. Juan Luis Cebrián se emplea a fondo contra Sánchez y el sanchismo. Califica a la amnistía como esperpento protagonizado por el presidente del gobierno en funciones. Un pacto con un buen número de delincuentes para formar gobierno. Pedro Sánchez termina, no debe preguntarse más por su lugar en la historia. Con toda probabilidad acabará entre la chatarra. Mira, Federico, que nunca he tenido a Hanley por un hombre bueno. Más malo que un dolor. Pero mucho menos por estúpido. Sí. Y esa es su ventaja inapreciable frente a Sánchez y toda su tropa. Y él supuestamente tenía un contrato que le impedía colaborar en otros medios, porque es el presidente de honor del diario El País y por eso tenía un sueldo como presidente de honor del diario El País. Pero decide hacer una cosa que es lo raro, que es que acepta en un digital que se llama The Objective, que tiene un canal de YouTube, hace una sección de entrevistas en el canal de YouTube de The Objective. Y entonces empieza a hacer, la primera es como no a don Felipe González. La puede usted, esa es un diálogo de él con don Felipe González en The Objective. Eso es lo que representaba el Partido Socialista. ¿Lo representa ahora? De ninguna manera. Ahora estamos más cerca de lo que en su día me parece que era Maura el que decía. Una cosa es estar en el gobierno y otra es gobernar. Hemos transitado a estar en el gobierno con algo que me preocupa mucho más que eso. Y el objetivo de estar en el gobierno fundamentalmente lleva a que los otros no puedan gobernar. A crear una barrera, es decir, los otros no pueden gobernar, vamos a sumar todo lo que sea sumable, a eso le vamos a llamar progresismo, que ha renunciado el partido a tener un proyecto nacional y que no todo el mundo está conforme, pero no se expresa claramente como lo estoy expresando, no cabe la menor duda. Eso es así. Dice inmediatamente el presidente del grupo Prisa actual, Josep Borlean, digo, incompatibilidad, despedido. Y siendo el fundador del periódico, se tiene que traer que le despidan. Oye, una de las noticias periodísticas del día es que Prisa, el diario El País, y la SER han destituido a Juan Luis Cebrián como presidente, fundador del País, presidente del País, tras fichar por The Objective, por el periódico que dirige nuestro compañero Álvaro Nieto. El grupo argumenta que su próxima colaboración en este medio constituye un incumplimiento del contrato. O sea, en el momento en que ha fichado para colaborar con The Objective, El País... Acusándole de haber incumplido el contrato. De hecho, la propia doña Pepa Bueno, que es la actual directora del País, publica un recuadro donde anuncian el patadón al fundador del periódico y de una manera bastante fría. Esta es la portada que ponen. Prisa destituye a Juan Luis Cebrián. El Consejo de Administración de Prisa Media ha decidido la destitución de Juan Luis Cebrián como presidente de honor de El País. El anuncio de su próxima colaboración como periodista de otro medio constituye un incumplimiento material de los términos del contrato de colaboración entre Cebrián y El País. La autorización para colaborar en otro medio perceptiva para poder proceder. No fue solicitada ni comunicada, incumpliendo así su contrato. Y dirá usted, bueno, eso lo sabrán solo ellos, que son los que saben el contrato. Sí, pero aquí yo le veo una pega a esta tribuna, que es que yo pensaba que había un libro de estilo que decía que cuando hablas un conflicto que afecta a dos partes, tiene que hablar la otra parte. El diario El País en ningún momento publicó la versión de su bueno, no es porque nunca dejarlo, de su fundador. Y dijo, que le den morcilla. ¿Qué dice él? Que dice, oye, que mi contrato en todo caso sería para publicar artículos, no para aparecer en un vídeo de un canal de YouTube de otro medio. Él solo ha dado su versión en el diario El Mundo. Pedí a la directora que se me permitiera despedirme de los lectores del País. No quisieron. Claramente esto es una decisión influida por José Luis Rodríguez Zapatero.
El representante de Zapatero era Miguel Barroso y ahora lo es Contreras. Zapatero dijo que iba a acabar con el felipismo y el grupo Prisa. Ahora es el hada madrina de este gobierno. El gobierno no puede soportar que en el país el presidente de honor diga que hay juristas que consideran que el acuerdo con Puigdemont es cohecho impropio. El origen de todo está en el asalto de la Telefónica de César Alierta y el fondo Amber Capital para hacerse con el periódico. En mayo de 2018 me piden que deje los cargos ejecutivos y yo no entendía por qué hasta que, al tomar posesión Pedro Sánchez, echan a todo el equipo directivo de Antonio Caño. El periódico ha perdido independencia, tanto que publican una nota contra mí sin recabar mi opinión como dice el libro de estilo aprobado en 1977. Mi versión es que no ha habido incumplimiento de contrato. El País no tenía exclusividad con el tema de los podcasts, pero se me ha querido desprestigiar. Yo soy un traidor a la causa. Bueno, aquí habría mucho que decir de temas empresariales, con lo cual no quiero aburrir a la gente. Solo diré que esos accionistas que entraron al País entraron porque él les invitó a que entraran. O sea, no es que fueran contra él. Si luego se pelearon por el camino, pues es evidente, pero que la entrada tanto de Amber como de Telefónica es cuando el señor Cebrián es presidente y es él el que negocia que entren en el periódico. O sea, digo para que quede claro esa parte. Es que las relaciones con Telefónica, hasta hoy mismo, han sido siempre muy complicadas. Ya te digo, las relaciones con Telefónica son tan complejas que merecen ellas solas un libro. Y entonces los accionistas de Liberty, los accionistas, pasan a tener aproximadamente el 40% de Prisa. Pero no Liberty. Como las acciones de Liberty cotizaban en Nueva York, Prisa comenzó a cotizar en Nueva York por eso. En la operación que hacemos para la entrada de Liberty, es cuando entra con un 2% Amber. Amber entra desde el principio que salimos a bolsa. Amber entra hostilmente, engañándonos, porque quiso entrar amistosamente y yo al principio les ayudé. Y diciéndome que quería tener un 8% y se presentó con un 16%. Por lo demás, sí creo que tiene razón en lo que dice del que no saca su versión del periódico que fundó, que me parece una forma un poco elegante. Tampoco tuvo artículo para despedirse. Tampoco tuvo don Pedro J, pero Pedro J por lo menos se despidió después de haberse desahogado. Y este se quedó sin desahogue. Lo que empieza a hablar lo de Zapatero es porque dicen que Hugo Orlean, el actual presidente de Prisa, tiene en su entorno de asesores a mucha gente de la etapa Zapatero, como estos que cita el señor Contreras y tal, y por eso pues él llega a la conclusión de que el que manda, el que es lo que antes era Felipe González en el País, dice que es ahora Zapatero. O sea, el expresidente favorito del País, que antes era González, ahora es Zapatero. Pero al margen, no sé qué lección sacas del patadón a el fundador del País, igual que antes hablamos del patadón al fundador del mundo. Varias cosas, igual que este último artículo que él publica en El Mundo. Pero eso, ¿verdad? Que en otra época eso no hubiera sido muy posible. También es cierto que no está Pedro J. Ramírez en El Mundo ya. Pero igual ahora ya no se odian, porque como se odiaban cuando eran dos gallos de corral. Pero, claro, pero a ver, esto es una excusa del mundo para pegarle un golpazo a El País. Están diciendo, ¿quieres que seamos altavoz? Nosotros encantados, por supuesto. Aquí Cebrián, evidentemente, me parece que está muy bien en su artículo, aunque falla en eso, no puede evitarlo, de decir, El País ha perdido objetividad. No, perdona. Lo que está es cambiando de línea editorial a una de un tipo de socialismo sanchista. La tuya del felipismo, que es él, al sanchismo, que es lo ya que está. ahora. El felipismo no era objetivo, igual que el sanchismo tampoco lo es. Ese fin del tema. Pero al margen de eso, esta circunstancia que está viviendo es consecuencia, igual que hemos hablado de otras personas, de una situación que él firmó y que él aprobó porque le beneficiaba, porque le era beneficiosa. Es decir, él aceptó toda esta situación, como usted dice, él aceptó que entraran estos accionistas, él aceptó que ciertas personas tomaran el poder porque esto le produjo beneficios. A él le han echado como a un perro, precisamente porque él lo había cambiado su poder o había vendido parte de su poder, en este caso, para obtener ciertos beneficios. Lo cual no quita que expulsar, que echar de esta manera al presidente, al fundador, presidente de honor, pero el fundador de un periódico, me parece que está, por mucho que se diga, muy fuera de lugar. La excusa, ¿qué te parece? Porque alguien puede decir, lo provocó él al aceptar hacer ese vídeo de diálogo con Felipe González. La excusa es una excusa.
La excusa es una excusa. La excusa es una excusa. Por eso digo que me parece feo y me parece mal. Quiero decir, uno está en un momento en el que se le haya ido la pelota a Cebrián y haya empezado a tirar contra su propio periódico y diga, mira, este hombre hay que echarle. La excusa me parece que es una excusa. Me parece que está feo, pero tienen la potestad para hacerlo porque, repito, Cebrián permitió que esto pudiera suceder, que esta posibilidad pudiera existir. Alargado a quien fue su como director presidente y de fundador. honor, porque como presidente fundador no se lo podrán quitar nunca. Es decir, fue él precisamente, junto con Jesús Polanco, en aquello que se llamó el Pacto del Sacha, un restaurante en Madrid que sigue operando, pero donde se reunieron los dos y nació de ahí el grupo Prisa, en un momento, pues en fin, con Franco recién enterrado, entonces sí, allí en el Valle de los Caídos, y en un momento muy histórico para este país. Y un medio que fue muy importante, como ha sido el diario El País, y que ha tenido otro rumbo. Entonces, mire, que fue su fundador no lo van a poder negar nunca. ¿Fue su director en los tiempos más duros de la democracia? Tampoco. No. Que se lo quieren quitar ahora de presidente de honor. Es que no tiene nada que ver El país dirigió Cebrián, pues y ahora es que no. demuestra el honor Están de en la cada antípodas, cual. Claro. está en la antípodas. el país como el PSOE de ahora y el PSOE de Felipe González. No, es que es eso. Es que van de la mano. Van de la mano. El